Hermanos, bienvenidos. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Espero que estén bien y vamos a orar, vamos a levantar nuestra conferencia delante de la presencia del Señor. Señor Jesús, bendito y alabado seas, glorificado sea tu nombre, Señor. Padre, pues queremos levantar delante de ti, Señor, el tema de hoy, Señor. Padre, danos sabiduría, Señor, danos inteligencia, Señor, Padre, para entender lo que tú quieres enseñarnos, Padre. Gracias, Señor, porque hemos entendido que tu palabra es profunda, Señor, que nunca terminamos de aprender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Bueno, pues vamos a Génesis 10. Génesis 10, estamos viendo el misterio de la gran ramera de Apocalipsis 17, pero les decía el viernes pasado que no podemos nosotros entender bien esta parte de Apocalipsis si primero no estudiamos pues el capítulo 10 y 11 de Génesis. Entonces, el capítulo 10 de Génesis, el versículo 6, dice así, los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Ramá y Sabteca. Y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, a ver ahí en el 8, y Cus, o sea, el primogénito de Cam, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Calá. ¿Ok? Hasta ahí vamos a dejarle porque es la parte que nos interesa. Quiero decirte que el libro de Génesis es el libro de las genealogías. Aquí vienen todas las genealogías. Y lo que podemos entender del capítulo 10 de Génesis, el último versículo del capítulo 10, el 32, dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces vemos que toda esta genealogía que viene en el capítulo 10 proviene de los 3 hijos de Noé que bajaron del arca, y de ellos fue que después, por causa de la torre de Babel, fueron dispersados por toda la tierra, ¿ok? Entonces ahorita voy a enseñarte algunas cosas. Dice, en medio de la línea de naciones del capítulo 10 se encuentra la historia de Nimrod. Esta es la primera sección que se marca como engendró. Es muy curioso, pero este capítulo, el original hebreo, cuando habla de los hijos de Sem y Jafet, habla la palabra bene, que significa hijo de, hijo de, hijo de, hablando del tataranieto, del abuelo, o sea, todas las genealogías, ¿ok? Pero cuando habla de los hijos de Can, ¿verdad? Que sabemos que su papá lo maldijo, y ese es otro tema que no lo estamos tratando ahorita, pero Can fue maldecido, más bien su descendencia. Noé no dice maldigo a Can, sino maldigo a Canaán, que era la descendencia de Can, por razones ahí muy difíciles, un error que tuvo Noé, etcétera, etcétera. Y es muy curioso, pero cuando habla de la descendencia del maldecido, de Can y de Canaán y de toda esa descendencia, habla la palabra engendró, que es la palabra Yadad, con Y.
Entonces, cuando habla de la descendencia de Sem, que fue el primogénito, y Jafet, usa la palabra Bene, pero cuando habla de la descendencia de Can, que fue maldecida por Noé, lamentablemente, hermanos, dice otra palabra. Ahora, ¿por qué el Señor hace esto? Para que el mismo pueblo judío, cuando leyera el Bereshit, ¿verdad? Capítulo 10, se diera cuenta cuáles son las naciones que estaban maldecidas. Entonces, yo entiendo que al ir al Éxodo, que al ir a, pues Josué, con Josué se portaron bien, pero ya la historia que estamos viendo en Jueces, que se empezaron a casar con las hijas de Canaán, con los cananeos, los fereceos, los heteos, los jebuseos, los cereceos, etcétera, ¿verdad? Ellos sabían perfectamente por esta genealogía que eran tribus malditas. Y aún así el pueblo desobedeció a Dios y se metió con estas tribus. Se casó con ellas, etcétera. Entonces, hermanos, por eso Dios utiliza la palabra Bene cuando habla de las generaciones de Sem y Jafet, que son las bendecidas, pero ya usa otra palabra hebrea cuando habla de la generación de Can y de Canaán. Y vemos que entre estas generaciones, pues no vemos que está tan lejos, ¿verdad? Can de Nimrod era su nieto, fíjense nada más, era el nieto de Can, Nimrod, que venía de Cus, así se llamaba su papá. Entonces vemos ahí, vamos a volver a leer lo que dice, y dijo Jehová, no, estoy en el 11, otra vez en el 10, dice, y los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canán, y los hijos de Cus, Sebas y Ávila y papá. Y dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Ok? Por ahí Rosita me preguntaba, no sé si fue este domingo o el otro, pero si ahí dice que fue vigoroso cazador delante de Jehová, sí, o sea, se le enfrentaba a Jehová, ¿ok? Ese es el problema, que era un hombre rebelde. Voy a seguir leyendo. Nimrod esa palabra viene del hebreo marad, que significa rebelar, rebelarse, rebelión. Se identifica con el poder tirano o tiránico. Fue el fundador de los poderes imperiales mundiales más antiguos, de Babel a Siria, ¿ok? La lista simplemente lo presenta como un vigoroso cazador, cualidad que a menudo se encontraba en los reyes asirios. O sea que todos los reyes asirios eran pues muy buenos para cazar hombres, ¿verdad? O sea, hacían muy bien la guerra. Nimrod fundó varias ciudades, estado muy poderosas, y los pueblos que estableció se convirtieron en las principales enemigos de Israel. Escucha, todo lo que proviene de Can y de Canaán, todos estos pueblos que se esparcieron, ¿verdad? Llegaron a ser los enemigos del pueblo de Israel. Vamos a continuar. En la genealogía de Noé hay 70 generaciones de los 3 hijos de Noé. 14 familias salieron de Jafet, 30 de Cam y 26 de Sem, dando 70 familias diferentes, ¿verdad? De los lomos de Noé salieron ellos. Ok, aquí viene que Bene es los hijos de, y se repite 12 veces en el capítulo 10, cuando habla de los descendientes de Sem y de Jafet, ¿ok? Y la palabra Yalad, engendró, solo la pone el Señor cuando habla de las generaciones de Can, ¿ok?
El verbo palaj se usa en el Antiguo Testamento para describir la división de las lenguas. O sea, lo que descendió Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dice ahí el capítulo 11, vamos a Génesis 11:7, dice Dios, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Qué interesante. No dice, hermanos, pero yo me imagino que todos hablaban hebreo, porque es el idioma de Dios, es el idioma el que hablaba Adán y Eva, ¿verdad? Y los primeros pobladores. Entonces, pues esto fue una cosa tremenda, cómo empezaron a hablar cada uno otra lengua diferente y ya no se podían entender. Dice aquí la dispersión de Babel y tenemos Génesis 11 del 1 al 9. Vamos a leerlo. Ruth lo va a leer porque ya me estoy poniendo un poco ronca. Del 1 al 9, Ruth. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nadie les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así es, hermanos, ¿ok? Acuérdense que el otro día platicábamos, creo que también en este mismo tema de los misterios de Dios, que fue que el Señor a cada quien le dio su territorio. No había fronteras hasta que la ONU las puso. Entonces, pero el Señor le asignó a cada quien dónde iba a vivir. Y de esos 3 hijos de Noé es que salen los rusos, es que salen los chinos, que es Gog y Magog, de Jafet, vienen ellos, y los coreanos y los japoneses, ¿verdad? Y todos los que están en Europa, etcétera. Es increíble. Entonces dice aquí que este pasaje explica cómo se esparcieron las naciones por toda la tierra del mundo antiguo. Contiene un mensaje de juicio. Lo que era el orgullo de los hombres fue precisamente lo que provocó su caída. Y lo que más temían fue lo que vino sobre ellos. ¿Ok? Entonces, lo que era lo que tenían en más alta estima, Dios lo destruyó, y lo que más temían, eso les vino. Proverbios 10:24, para los que están apuntando, dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Aleluya. Otra vez vamos a leer Proverbios 10:24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Vamos a continuar. Cuando quiero llorar, hermanos, dice un refrán, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Esto fue lo que les pasó a ellos, ¿verdad? Un paralelismo antitético se llama esto. Un paralelismo antitético. Todo lo que la humanidad se propuso desapareció en un segundo, ¿verdad? Todo lo que la humanidad en la primera parte quiso hacer, en un segundo tomo, en una segunda parte de esta parte de Génesis 11, del 1 al 9, se convirtió en lo contrario. Génesis 11, 3, 4, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió
el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y con eso empezaron a hacer pues una pirámide, ¿verdad? Una pirámide que tiene el nombre de Sigurat. Es el nombre de la forma de la pirámide, en forma de Sigurat. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Como que ellos mismos profetizaron lo que les iba a ocurrir, y fue lo que les ocurrió. Fueron esparcidos por toda la tierra. Génesis 11 del 5 al 9, ya lo leímos, es casi un deshacer o regresión de su actividad, aún al extremo de que se expresa en términos paralelos. La narración gira alrededor del hecho central y descendió Jehová. ¿Ok? Así como descendió Jehová aquí a poner orden, el Señor Jesucristo, hermanos, descenderá en algún momento y pondrá nuevamente sus pies en el monte de los olivos, ¿verdad? Viene con sus decenas de miles y de miles de ángeles, viene con nosotros, con la iglesia, para pelear en la guerra de Armagedón y otra vez volver a poner orden, ¿verdad? A eso vamos. Uno de los problemas de este pasaje es la relación que tiene lo que leímos en el capítulo 10. El principio del capítulo 11 dice que todo el mundo hablaba una sola lengua y usaba un solo vocabulario. Pero el capítulo 10, el relato dice que ya se habían dividido las naciones de acuerdo a sus pueblos, a sus lenguas. Pues lo que yo estudié, hermanos, y que se me hizo súper interesante, es que el libro del Génesis en algunos capítulos no está acomodado cronológicamente. ¡Guau! Entonces no es que la Biblia se contradiga. Primero vino el castigo sobre Nimrod y sobre la Torre de Babel. Ellos fueron esparcidos y pues cada quien se fue al lugar donde el Señor les dijo que tenían que estar con su idioma, que es lo que dice el capítulo 10, que ellos fueron esparcidos y que ya iban con el idioma y que fueron divididos en pueblos, lenguas y naciones. Entonces, esto es muy importante. Las palabras tierras, naciones, familias y lenguas aparecen 3 veces en el capítulo 10, versículos 5, 20 y 31. Y no es que luego se contradiga con el capítulo 11, sino que primero ocurre lo del capítulo 11 y luego lo del capítulo 10. Es increíble. Es probable que Génesis 11 del 1 al 9 sea la explicación de cómo surgió el arreglo del capítulo 10, ya que a menudo Génesis se sale de orden cronológico. ¡Wow! Como Apocalipsis. Apocalipsis también en muchas partes no está en orden cronológico. Hay partes en Apocalipsis que hay varios sucesos que van a estar ocurriendo al mismo tiempo, o unos antes que otros. Por eso es difícil Apocalipsis. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Déjenme ver lo que dice, ya que a menudo Génesis se sale del orden cronológico para componer el material temático. Wow, hermanos. El que yo le estaba comentando a mi esposo, que el que me diga que ya leyó la Biblia, hermanos, nosotros tenemos muchos años de leer la Biblia, 40 años de leer la Biblia, y el Señor nos enseña cosas nuevas. Esto es nuevo. Esto que estamos viendo es nuevo, hermanos, y es muy interesante. La cronología exacta solo se esboza en la expresión que se incluye acerca de Peleg, que dice, en sus días fue repartida la tierra. En el capítulo 10 habla de Peleg. A ver, por aquí búscalo, Ruth. Peleg, y ahí dice que en los días de Peleg fue cuando la tierra fue repartida. O sea, cuando vino la confusión de las lenguas
y todos fueron repartidos, ¿ok? Dice, en sus días fue repartida la tierra, en la generación de Peleg. Ok, vamos a Génesis 11 del 1 al 4. Parece que el pecado de los sinaritas, habitantes de la llanura de Sinar, fue el orgullo desmedido, porque dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. O sea, hay orgullo, hay altivez, no está Dios para nada, no existe Dios ahí. Es el 25. En el 25, en el 10:25, hermanos. Y a Eber nacieron 2 hijos, el nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Ok. Es capítulo Génesis 10:25, es el que habla de Peleg, y es donde dice que fueron esparcidas, ¿verdad? Las naciones, ya con su idioma. ¿Ok? Entonces déjenme ver dónde me quedé. Dice, esta fue una rebelión abierta contra Dios, porque pretendieron independizarse de él. Con frecuencia se compara la humanidad con la confianza y la obediencia. O sea, perdón, estoy leyendo mal. Con frecuencia se compara la humildad, con frecuencia se compara la humildad con la confianza y la obediencia. Si tú conoces a una persona que quiere ser independiente, ¿verdad? Independence Day. Yo hago lo que quiero, yo llego a la hora que quiero, o sea, olvídate de eso. Ya tronó el asunto, como dicen por ahí. Vuelvo a leer lo que sigue. Con frecuencia se compara la humildad con la confianza y la obediencia. Por el contrario, el orgullo se relaciona con la independencia y la desobediencia, ¿verdad? A mí no me digas nada, conmigo no te metas, ¿verdad? O sea, todo está muy bien entre tú y yo, mientras tú no te metas conmigo, ni yo me meto contigo. O sea, una independencia. Eso habla de una persona orgullosa. Y pues esto nos pasa mucho en la iglesia. Muchas veces no puedes llamar la atención porque inmediatamente muchas personas se molestan. Todo está muy bien mientras todo es la. Vamos a alabar, vamos a adorar al Señor, pero en el momento en el que ponemos el dedo en la herida, ¿verdad? De, oye, esto que estás haciendo está incorrecto. Oye, brother, o sea, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo es que eres un completo extraño en tu casa? Tus papás no saben nada de ti, no saben lo que ganas, no saben a lo que te dedicas, no saben quién es tu novio o tu novia. Cuando hay una independencia, hermanos, evidentemente hay desobediencia y esto habla de orgullo. Aquí la gente se unió para fortalecerse y orgullosamente hacerse de una reputación por sí mismos, ¿verdad? ¿Cuántas personas conocemos a través del mundo, personas que están a tu alrededor, que a fuerzas quieren hacerse una reputación por ellos mismos? Cuando el Señor te dice que seas una persona humilde, que lo que Él ve es nuestro corazón, nuestra actitud. Dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Parece que esta fue una directa oposición a la orden divina. ¿Saben en dónde estaba el pecado, hermanos? Que el Señor les dijo que fructificaran y que se multiplicaran, que llenaran la tierra. El Señor no les dijo, quiero que se unifiquen y que levanten ciudades y que hagan una torre para que sean como yo. Eso no dijo Dios. El pecado fue ese, que no obedecieron a Dios. Vamos a ver a Génesis 9:1, que le dice Dios a Noé y a los hijos de Noé con sus respectivas esposas. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Pero ellos no se
esparcieron por la tierra como Dios les dijo, sino se empezaron a unir, ¿verdad? Y empezaron a hacer lo que Dios les dijo que no hicieran. Su deseo de aumentar su unidad y fortalecerse llevaba en sí mismo un gran potencial para cometer la maldad más grande según la evaluó Dios. Dios es el que desciende, Dios es el que pesa nuestros corazones, hermanos. Dice, han comenzado, ¿verdad? Dice, hay una junta ahí entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Han comenzado a hacer la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será posible. ¡Wow! El Señor es el que nos abre puertas, el Señor es el que te bendice, el Señor, nosotros tenemos muchos planes en nuestro corazón, muchos sueños, y tenemos que ir a la presencia del Señor y mira, Señor, yo tengo este sueño, a mí me gustaría hacer esto, ¿tú qué opinas, Señor? O sea, ir a la presencia de Dios y ponerlo en consejo delante del Señor. Dice, así que lo que no quisieron hacer en obediencia, esparcirse por la tierra, al castigarlos, el Señor lo hizo por ellos. ¡Wow! Siempre vamos a hacer la voluntad de Dios, quieras o no. El Señor le dijo a Jonás, súbete a no súbete a ese barco, ¿verdad? Él le dijo, quiero que vayas a Nínive y que les prediques que los voy a destruir, porque el pecado de la ciudad ha subido hasta mí. Y vemos que Jonás no quiso obedecer a Dios, se subió en un barco, y al final de la historia él terminó en Nínive predicando ese mensaje de arrepentimiento, que la gente se arrepintiera. Y vemos que el rey ordenó que toda la nación ayunara y que le pidieran perdón al Señor. Eso fue tremendo, ¿verdad? Una lección para Jonás. Así está esto, ¿verdad? Lo que ellos no quisieron hacer en obediencia, Dios los obligó a hacerlo aunque ellos no quisieran. Muy bien, sin duda Sinar se refiere a la zona de Babilonia. ¿Dónde era Sinar? La zona de Babilonia, porque el pase culmina usando un juego de palabras. Babel es la palabra Babel, que significa halal en hebreo y es confundió o confundir o confundirse, confusión, para ir más a lo claro, ¿verdad? ¿Qué significa Babel? Confusión, confundirse, confundió, todos los verbos ahí. Los escritos babilónicos que relatan la construcción de la ciudad de Babilonia refieren que fue edificada en el cielo por los dioses, como una ciudad celestial, la cual es una expresión de vanagloria. O sea, en los escritos antiguos babilónicos existe esta historia. Voy a volver a leer. Los escritos babilónicos que relatan la construcción de la ciudad de Babilonia refieren que fue edificada en el cielo por los dioses, como una ciudad celestial, la cual es una expresión de vanagloria. Elish se llama, ¿ok? Elish, Enuma también. Esos registros dicen que fue edificada siguiendo el mismo proceso de hacer ladrillos que se describen en el versículo 3. O sea que la ciudad de Babilonia también fue construida con ladrillos y decían que era la ciudad del cielo. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió de ladrillos en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Pero además, cada ladrillo tenía inscrito el nombre del dios de Babilonia, Marduk. O sea, cada ladrillo de la ciudad de Babilonia tenía inscrito el nombre del dios de Babilonia, Marduk. Y esto es súper interesante.
Asimismo, el Sigurat, la torre que se cree que fue construida por primera vez en Babilonia, se decía que tenía su punta en el cielo. Y algo que estaba hasta arriba eran todos los signos zodiacales. Los signos zodiacales, hermanos, son antiguísimos. No creas que son de ayer y de antier. Mucho cuidado con andar leyendo los signos zodiacales, ¿verdad? No salgo porque mi signo dice, no hago porque eso, hermano, esa sería una vergüenza para nosotros. Nunca hemos hablado de eso. O sea, los signos zodiacales es algo súper satánico, ¿ok? Vamos a continuar. Esta montaña artificial se convirtió en el centro de adoración de la ciudad y tenía un templo en miniatura en lo alto de la torre. Los babilonios se enorgullecían de su capacidad de construcción y se vanagloriaban de su ciudad porque la consideraban no solo impenetrable, sino también la ciudad celestial. Babil significa la puerta de Dios, pero no del Dios que conocemos, sino de Marduk, ¿ok? Vamos a continuar. Pero Moisés, cuando escribe, inspirado por el Espíritu de Dios, él fue el que escribió Génesis, ¿verdad? Ve hacia ciudad como la primera potencia del mundo, el epítome de los poderes impíos. En una palabra, es el antirreino. Qué interesante. Es el antirreino. Esa pirámide con el ojo que tienen los billetes de los Estados Unidos, no creas que es una casualidad. Todo tiene que ver con esto. Voy a volvértelo a leer. Pero Moisés, cuando escribe inspirado por el Espíritu de Dios el Génesis, ve esa ciudad como la primera potencia del mundo, el epítome de los poderes impíos. En una palabra, el antirreino. O sea, esto no tiene nada que ver con el reino de Dios, con el reino que el Señor Jesús va a establecer en la tierra. Esta historia nos muestra el poder absoluto de Dios al dictar ese castigo sumario. Lo que la gente creía que era su mayor fuerza, la unidad, el Señor la destruyó con rapidez al confundir sus lenguas. ¿Ok? Lo que ellos temían más ser esparcidos fue lo que vino por sobre ellos en forma natural. Los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Lo que ellos más deseaban, hacerse un hombre, irónicamente fue precisamente lo que sucedió, porque su ciudad vino a ser conocida como Babel, confusión. Fue así que dejaron de edificar la ciudad y fueron esparcidos por toda la tierra. La narración describe a las familias de la tierra, esparcidas a través de todo el mundo, entonces conocido y sin esperanza. Lo que yo quiero platicarte, entre paréntesis, es que Nimrod, hermanos, se casó, o bueno, no sé si se casó, ¿verdad? Él se metió con su mamá sexualmente y tuvieron un hijo, el cual se llamó Tamuz. Este nombre de Tamuz viene en el libro de Ezequiel, no sé si en Jeremías, tengo que checar eso, pero después ya el pueblo de Israel, las mujeres judías, adoraban a Tamuz y a Semiramis. O sea, Nimrod se casa con su madre o se mete sexualmente con la mamá, con Semiramis. Dicen que ella es la mujer de la que habla Génesis 3, ¿verdad? Y que Tamuz es prácticamente el Mesías. Queremos enseñarte una imagen de Semiramis y Tamuz y te vas a quedar con el ojo cuadrado. Ahí está la imagen. Conocida, mis hermanos, por la Iglesia Católica como la Virgen del Socorro, del Perpetuo Socorro.
Cuando era niña, hermanos, en mi colonia, teníamos la iglesia católica a la que asistíamos y era de la Virgen del Perpetuo Socorro. Ahí estaba la imagen gigantesca en la fachada de la iglesia. Digo, fue una iglesia donde fui muy feliz, iba a grupo a misa de niños a las 8 de la mañana los domingos y bueno, me llevaba de a cuartos con el padre y todo. Bendito. Di catecismo a los niños. Pero esto no quita, hermanos, la realidad. O sea, esta es Semiramis y este niñito es Tamuz, no es María y el Señor Jesús. O sea que tenemos mucho tema que tratar, cómo fue revuelto todo lo que las naciones se llevaron, ¿verdad? La brujería, la hechicería, todo lo que tú te puedas imaginar, estas atrocidades que hizo Nimrod con la mamá, ¿verdad? Todo esto fue esparcido por todas las naciones. Por eso existen tantas vírgenes, por eso todo se parece tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo se inició en Babel, todo se inició con Nimrod. Y de ahí todas esas costumbres, todas esas creencias fueron llevadas, ¿verdad?, a todas las partes del mundo. De ahí es porque dice el Señor en Apocalipsis 17, tú eres la madre de las rameras. Está hablando desde el principio de cómo empezó esta problemática. Ya habían desaparecido tanto la señal de protección para los fugitivos. Ahí vemos en Génesis 4:15 que el Señor le puso una marca a Caín para que nadie lo matara. Una señal como de protección. No sabemos qué era esa señal. Nadie puede decir en qué consistía esa señal. No sé si le cayó un rayo y lo marcó, yo no sé qué pasó. Ya habían desaparecido tanto la señal de protección para los fugitivos, apunta nada más Génesis 4:15, ¿verdad? Génesis 9:13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Vemos también la protección que dio el Señor por el arco iris, ¿verdad? Que gracias al arco iris sabemos que el Señor no va a volver a destruir la tierra por medio de agua. Él hace un pacto con Noé, con sus hijos, con sus descendientes, y es el arco iris, hermanos, ¿ok? Dice, los hombres se quedaron sin un rayo de esperanza o muestra de la gracia divina cuando ellos son esparcidos a través de toda la tierra. Hermanos, se acabó el tiempo, continuaremos, continuará este asunto, ¿ok? Adiós, hermanos, que Dios los bendiga. Chao. Gracias, pastora. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Gracias, pastora. Buenas noches a todos. Chao, chao, Yoli. Chao. Bye. Dios, Rosita, Sandra, Buenas noches, Itzel y Irma, buenas noches. Vero, tenemos ahí a Dani. Buenas noches, pastora. Buenas noches, que Dios los bendiga. Dey, Gracias. buenas noches. Buenas noches. A todos. Chao. Adiós. Adiós, adiós, pequeñas. Adiós.